Doctora, buenos días. Buenos días. Buenos días, Entonces, doctora. hoy día vamos a ver qué es la Buenos ecografía. días, doctora. Buenos días. Entonces, me va a decir qué es la ecografía Jimena Vilca. ¿Por qué es importante? ¿Cómo me ayuda? No está Jimena Doctora, ¿me Vilca. escucha bien? Ahora Doctora, sí. ¿me escucha? Ya, creo que se me está cortando. Ya. La ecografía, también llamada ultrasonografía o ecosonografía, es una prueba de diagnóstico que utiliza ondas sonoras. El ultrasonido, en este caso, que este, son emitidos a una frecuencia entre 2 y 10 millones de megahertz. El hombre, como sabemos, puede captar máximo hasta 20.000 MHz de frecuencia. Y cuando estos ultrasonidos se inciden sobre los tejidos del cuerpo, producen un eco, y este eco se va a traducir en imágenes. Y esto nos permite observar al instante también el movimiento de los tejidos, de los intestinos, de los órganos internos, así como también de la sangre circulante. Ya, muy bien. ¿Qué ventajas ofrece o cómo me ayuda en ecografía? Aparte que ya mencionó su compañera. ¿Qué otras ventajas podrá ofrecernos Carla Candia? Sí, doctora. Bueno, la ecografía nos permite ver tejidos, también nos permite ver, por ejemplo, también en el caso de, nos permite seguir el proceso de un embarazo, ya que al ser sus ondas sonoras no son dañinas para el bebé. También pueden reflejar órganos que pueden ser los órganos de la cavidad abdominal. ¿Qué ventajas te ofrece la ecografía? ¿Qué ventajas? Que no es invasiva, doctora. No es Ya, invasiva y se puede realizar en cualquier persona. mm, ¿trae efectos adversos? No, porque al usar ondas sonoras no tiene efectos adversos. Muy bien. Entonces, la ecografía o ultrasonografía es una ayuda diagnóstica, ¿no? ¿En qué se basa? En las ondas de sonido. Como ya han dicho, las ondas de sonido superan a las del oído humano, ¿sí? Eh, Primero, que no tiene efectos adversos, se da en tiempo real. Entonces puedo ver una estructura en diferentes planos, ¿no? Es operador dependiente, ¿no? Lo que me da una buena resolución de estructuras superficiales, claro, con un buen transductor. Y tenemos además la ecografía Doppler que me permite evaluar como dice, cualitativa y cuantitativamente el tejido sanguíneo, ¿no? Si se acerca, si se aleja, qué velocidad, qué onda es, ¿no? Qué alteraciones habrá a ese nivel. Entonces, además, sirve también para cribados, ¿no? En mayores de 40 años ya puede empezar a hacer ecografía de próstata, en las mujeres de mama, ¿no? Me sirve como parte de mi paquete, ¿no? Entonces, para seguir entendiendo un poco la ecografía, vamos a hablar de las partes del ecógrafo. ¿Qué me puedes decir de las partes del ecógrafo, Damaris Chambi? Doctora, ya, las partes del ecógrafo son tres, que serían el control, la pantalla, la procesadora de una impresora y lo más importante son los traductores porque ahí es donde ocurre o sea, los ultrasonidos de ese cambio de sonido. ¿Ya qué tipos de traductores hay? Carlos Crispín.
Sí, doctora, presente. ¿Qué tipo de transductores hay? Ah, tenemos las lineales, las convex, las sectoriales. ¿Qué me puede decir de esos transductores? María del Cielo, Sí, doctora. ¿me puede Las, repetir las partes del equipo y háblame de los transductores? ya. Las partes del equipo sería primero lo más importante que sería un transductor. También tendríamos un panel de control, una impresora, una pantalla o monitor y una unidad de procesamiento. En el caso de los transductores, se los puede dividir según su frecuencia. Digamos, los de alta frecuencia serían los lineales y en baja frecuencia ya tendríamos los convexos, los intracavitatorios y los sectoriales. Ya, muy bien. Gracias, María del Cielo. Entonces, en las partes del equipo, como ya han dicho sus compañeros, tenemos el panel de control, la procesadora, la pantalla y lo más importante, los transductores. También una impresora, ¿no? De todos estos, los transductores es la parte más importante porque acá se hace o sucede el efecto piezoeléctrico. ¿Qué es el efecto piezoeléctrico? Este, Verónica Zaira. Sí, doctora, presente. Bueno, es causado por los cristales que contienen los transductores, debido a que estos cristales son expuestos al voltaje. ¿En qué consiste? Como le dije, los cristales que contienen los transductores van a emitirlo mediante este efecto los haces de ultrasonidos. Entonces, el efecto piezoeléctrico es el fenómeno en el cual el paso de una corriente eléctrica que se da a través de los cristales, que son los cristales de cuarzo, estos van a vibrar, generando una energía mecánica. Igual, cuando la regresa, la energía mecánica se convierte en eléctrica, ¿no? Y al final se va a traducir en el monitor donde vamos a ver las imágenes. Entonces, el efecto piezoeléctrico es el cambio de energía eléctrica en mecánica y la mecánica en eléctrica, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa en el transductor, ¿no es cierto? El efecto piezoeléctrico. Recordando, ustedes ya me han dicho que el oído humano va a escuchar de 20 Hz a 20 kHz. El ultrasonido, que es alto, es más de 20 kHz. ¿Qué pasa con la onda de sonido cuando llega a la estructura, al tejido que estamos evaluando? Stephanie Álvarez. Se puede absorber, también se puede refraccionar y dispensar. La absorción generalmente se da en los huesos, ¿no? Y hace que el sonido no pase y forme una sombra acústica posterior. En la reflexión se va a encontrar con una interfase, entonces el haz va a regresar. En la refracción, la onda puede cambiar de dirección y en la dispersión van a tomar varias direcciones esta onda, ¿no? Entonces, la onda de sonido tiene varios comportamientos, ¿no? Vamos al dibujito, ¿ven mi dibujito? Sí. Ya. Tenemos el fenómeno de reflexión o dispersión retrógrada.
en el cual el pulso que entra se va a regresar por el mismo lugar en el que ha venido, ¿ya? Entonces esa es la reflexión. La dispersión es cuando hay un cambio de dirección de este sonido en una diferente del cual ha venido, ¿ya? Eso tiene que ver con con qué interfaz está atravesando. La dispersión no solo se va en un sentido, se va en diferentes sentidos. El cambio de dirección, pero con diferentes velocidades. Y la absorción, lo que ha dicho su compañera, que la cual se da más en los huesitos, ¿no? Esto va a ayudar en lo que es en la formación de la sombra acústica. Entonces la onda de sonido se va a reflejar, se va a refractar, se va a dispersar y se va a absorber. Tiene varios componentes. ¿Sí? Entonces, en lo que es ecografía, ya hablamos de términos, ¿sí? No tiene que ver con la impedancia, pero ahorita no es complicarlos. Entonces, en ecografía, como hablamos de eco, entonces, si yo veo una imagen muy blanco, está muy ecogénica, no voy a decir muy ecogénica. Entonces, como es harto, tengo que decir hiperecogénica. Si es oscura, voy a decir hipoecogénica. Y si es negro, 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 es anecogénica. Entonces, por ejemplo, acá veo el páncreas, veo, mira, el signo de la gaviota, esto es anecogénico, igual que la vesícula, anecogénico. Y miren, acá está el huesito, que es ecogénico y detrás hace una sombra oscura, no tan negra como la de la vesícula, entonces es hipoecogénico. Cuando hablamos de isoecogénico es igual al tejido. Puede encontrar una lesión o un tumor, digamos acá en el cuerpo del páncreas, y va a ser muy similar al parénquima. Entonces, por ser iguales, voy a decir isoecogénico. En cuanto a los traductores, hablamos de traductores lineales, sectoriales, convexos e intracavitarios, ¿no? De menor a mayor sería sectorial, convexo, intracavitario y finalmente los lineales. A mayor frecuencia tiene menor profundidad, por eso tiene sus usos, ¿no? ¿Qué me puedes decir de las frecuencias y profundidades de los traductores, Aidian Obando? Doctora, podríamos decir que según la frecuencia se determina la profundidad a la que podrían llegar los ultrasonidos. En una relación que sería a mayor frecuencia, habría una menor penetración en los tejidos, pero en la calidad de la imagen, habría una mayor calidad. Ya, ¿qué frecuencias tiene cada traductor? Los convexos, junto con los sectoriales, tienen frecuencias bajas que van desde los 3.5 a 5 MHz. Y el lineal, en cambio, es de alta frecuencia. Y tiene una frecuencia de 7.5 a 18 MHz. Ya, entonces, como ya han dicho, gracias a Idea, como ya ha dicho su compañero, a mayor frecuencia, menor profundidad, ¿no es cierto? Pero mejor resolución. Entonces, inversamente proporcional. Entonces, empezamos del menor a mayor. En los menores tenemos los sectoriales, cuya frecuencia es de 2 a 3 megahertz. Miren que es chiquitito, entonces no lo voy a poner en corazón, pero tiene buena profundidad. Por eso puedo ver todo el corazón, ¿no es cierto? Mira la paciente, ¿no es cierto? Y luego siguen los convexos que tienen una frecuencia de 3.5, ¿sí? Baja frecuencia, pero tiene buena profundidad, por eso utilizo en abdomen. Por ejemplo, acá mira cuál es este páncreas bonito, ¿no? Una C invertida, ¿sí? Es el páncreas, esta es la vena esplénica, la aorta que está pasando por ahí, la columna, y esto es el hígado, ¿no es cierto? Entonces me sirve para ver órganos macizos. Ahorita me van a decir qué órganos puedo ver. Siguiendo en frecuencia, hablo de las intracavitarios. Aumenta la frecuencia de 5 a 10 MHz, tiene mejor resolución, pero pierde profundidad. Pero ¿cómo lo resuelvo? Con esta distancia, ¿no? Lo estiro. Entonces,
ahí resuelvo este problema, ¿no? O sea, por eso puedo hacer estudios intravaginales o intrarrectales. Y también me decía ahorita qué órganos puedo revisar. Finalmente, tengo las lineales cuya frecuencia va mayor de 7.5, que puede llegar a 7, a 13, a 15, a 20 MHz en ecógrafos muy sofisticados, muy avanzados. Se ve bien bonito, bien dibujadito, pero el costo es alto. Un buen ecógrafo está $100,000. Un buen ecógrafo es un departamento, es que tienes que invertir, ¿no es cierto? Hay que ser millonarios también para eso, o trabajar duro. Entonces tengo las lineales que me va a decir, que me va a evaluar estructuras superficiales. Entonces, si hablo de sectorial, ya hemos dicho de que voy a ver estructura, ¿qué cosa? El corazón, nada que decir. Si hablo del convexo, ¿qué órganos podría revisar? María del Cielo. Sí, doctora, podríamos ver hígado, vaso, también páncreas y riñones. También quizás próstata, puede ser. Sí. Ovarios. Ya. Entonces, los convexos, gracias María del Cielo. Entonces, los convexos lo que te permite ver son órganos macizos, ¿ya? Entonces, en abdomen voy a ver hígado, vaso, páncreas, vesícula biliar, ¿no? Siempre y cuando el paciente esté en ayunas y la vesícula esté distendida, ¿no? Puede ver incluso coledo, comporta, si no tiene gas. ¿Cuándo voy a ver útero? ¿Cuándo voy a ver útero? Cuando la vejiga esté llena. ¿Cuándo voy a ver próstata? Cuando la vejiga está llena, porque me sirve de ventana. ¿Ya? Entonces ahí voy a ver, me va a ayudar la ecografía o el transductor convexo, ¿sí? Los intracavitarios, ¿qué puedes revisar con estos intracavitarios, Viviana? Que lo escriben en el chat y me lo leen, por favor. Doctora, ¿me escucha? Ahora sí. En el intracavitario se podría ver útero y ovarios, y también se podría ver próstata. Ya, sí se podría ver próstata, ¿no es cierto? Y no necesito que esté, no tener ventana, ¿no? Porque voy a ver directamente, voy a poder ver, como vemos acá, el útero directamente, ¿no? Los ovarios y la próstata, los intracavitarios. Muy bien. Los lineales, ¿qué ecografía puedo hacer con los lineales? ¿Qué órganos puedo ver? Manuel Ceballos. Doctora, ¿me escucha? Podemos ver la mama, podemos ver la tiroides, algunos vasos superficiales, el escroto, sí puedo ver también los tendones y la superficie y músculos superficiales. Ya, muy bien. Entonces puedo ver todo lo que es músculo esquelético. Puedo ver, como en este caso, rodilla. Acá puedo ver hombro. Puedo ver, como has dicho, mamas, testículos, tiroides, ¿no? Entonces, todos los órganos, puedo ver hernias, ¿sí? ¿Qué es una hernia? Un voluntario. Es la protrusión de un órgano tejido por una apertura atípica. Ya. Es una protrusión, me has dicho, ¿no? Sí. Entonces, sería mejor dicho, es una solución de continuidad a través de órganos o del peritoneo, pero por orificios naturales, ¿no? Donde protruye contenido abdominal, puede ser asas, puede ser tejido graso, puede ser mesenterio. Entonces, todo eso va a protruir por esa solución de continuidad del peritoneo
¿no? Diferente a una eventración, ¿no? Una eventración es también lo mismo, pero no es un orificio natural, es un orificio creado, ¿no? Que el paciente ya lo han operado antes, ¿no? Y se ha abierto, entonces hace una eventración, ¿sí? Esta es la diferencia entre hernia y eventración. O sea, dan cuenta que utilizo el término solución de continuidad, pero ¿dónde? Diferente a una fractura, que es solución de continuidad ósea, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces ya hemos hablado de la terminología. Blanco, ecogénico. Negro, bien negro, anecogénico. Y hipoecogénico. Por ejemplo, acá vemos una vesícula biliar con imágenes ecogénicas en su interior que proyectan sombra acústica posterior, que son cálculos en la vesícula. Y en una parte hace refuerzo, ¿no? Entonces, ¿qué me puedes hablar de los artefactos? ¿Qué me puedes decir de la sombra acústica posterior? Juana Daniela. Puede ser por la presencia de líquido, o sea, eso va a hacer que pase más y por eso puede formar una imagen hipercogénica. Ah, no, eso es. Me va a preguntar refuerzo o sombra, doctora. Sombra. Ah, no, en ese caso sería cuando hay una interfase, o sea, choca con una interfase, o puede ser, ¿no? Un objeto duro, y eso va a hacer que rebote, o sea, no va a dejar pasar, mejor dicho, las ondas, y no se va a generar la imagen. Entonces, la sombra acústica se produce cuando el haz de ultrasonido se va a chocar con una interfase muy ecogénica, ¿no es cierto? Y no puede atravesarla, entonces no se va a detectar ninguna imagen detrás, entonces se va a ver negro, ¿no es cierto? ¿Dónde se ve? En los cálculos, sin atenuación del sonido. Muy bien, Daniela. Hablamos de la sombra acústica posterior. ¿Y qué me puedes decir? No pinta tu punto. Minuto. Del refuerzo acústico posterior, Gianfranco. Doctora, en este caso se va a dar cuando el ultrasonido va a chocar contra un líquido y pues se va a producir un refuerzo posterior, ¿no? Un ejemplo podría ser cuando la vejiga está llena. Ya. Entonces, el refuerzo acústico posterior, lo que podemos decir es que la intensidad del pulso es mayor después de atravesar un líquido, como tú has dicho, por ejemplo, en la vejiga, lo voy a ver blanco. Entonces, todo lo que esté líquido va a ser refuerzo acústico posterior. No solamente el líquido, también vemos en tejidos homogéneos, pero más neumonónico de líquido, como la vejiga, los quistes, ¿ya? Entonces, no entra a detalle porque vamos a confundir. Entonces, agarremos lo básico. Es el refuerzo acústico posterior. Estos dos artefactos son los más frecuentemente vistos, que más van a ayudar. Ya sí, vamos a ver los otros, es importante conocerlos, pero lo que más me van a ayudar son estos dos. Así como ayudar que es líquido y que es cálculo. ¿Sí? Aquí, ¿cuál sería el artefacto que estamos viendo? Carla Murillo. Doctora, ahí se vería el refuerzo posterior. Muy bien, Carlita, ¿sí? Entonces, sí tenemos aquí el refuerzo acústico posterior, ¿no es cierto? Porque estoy viendo aquí más blanco detrás de una imagen anecogénica. ¿Qué artefacto estaría? Entonces hay varios artefactos, ¿no? ¿Qué artefacto sería? Aquí, para no complicarnos, es el de reverberación. La reverberación va a aparecer cuando el haz de ultrasonido va a interferir sobre una interfase, vamos acá, que separa dos medios muy diferentes, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver el sólido y el líquido, y aquí parece que hay una parte sólida, y no es así, no es un artefacto. Lo muevo bien y desaparece. Hay otro artefacto que es el en forma de B, que se produce con el aire, incluso como vemos acá, con un objeto metálico, un perdigón, ¿no? Se abre, ¿no? En forma de B.
Entonces, la ecografía, hay otros artefactos, ¿no es cierto? El artefacto en espejo que se presenta en hígado, donde el diafragma es muy refractante, entonces voy a ver dos hígados, uno al frente del otro. Hay otro artefacto para reconocer lo que es el aire, que se forma como estrella, ¿no? Artefacto en cola de cometa. Hay otro artefacto que vamos a ver que es la anisotropía, que se presenta cuando hacemos hombro o rodilla, sobre todo hombro, donde parece que hay una lesión dentro del tendón, angulo bien mi transductor y va a desaparecer. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, es un transductor. ¿Qué transductor estaré usando? Lineal, doctora. ¿Cómo? Un Lineal, traductor como has lineal. dicho. Muy bien. Es un transductor lineal, ¿no es cierto? Entonces, si es lineal, ¿qué estructura estaré visualizando? Miren, acá dice algo, ¿no? Rodilla. La rodilla. Es una rodilla. Entonces, en la rodilla veo piel, tejido celular subcutáneo, el tendón, miren qué bonito, son líneas que se insertan adecuadamente en la rótula, y aquí veo que no se debe ver. Cuando la veo, hay líquido en su interior, puede haber engrosamiento, ¿no? Y ahí es donde puedo hablar de una bursitis. Para eso me sirve la ecografía lineal. Entonces, para reconocer un poco de estructuras, vamos a ver esta ecografía. Aquí estoy usando un transductor convexo, ¿no es cierto? Entonces estoy viendo una imagen sacular, como un saco, ¿no? De paredes definidas, delgados, contenido anecogénico, ¿no? Sin ecos ni nada en su interior. Entonces, una vesícula que está distendida. ¿Por qué está distendida? Porque se le ha pedido al paciente que no coma mínimo unas 4 horas, o que de la noche anterior ya no coma más, y la vesícula no se ha estimulado. En el paciente que ha comido su pan con mantequilla, su chicharrón en la mañana o cualquier rato, la vesícula se va a colapsar. ¿Por qué? Porque tiene que salir la bilis. Entonces, cuando yo voy a ver hígado y vías biliares, yo exijo de que no haya comido el paciente, ¿no? Miren, acá se ve bien, paredes definidas, la pared no debe medir más de 3 milímetros y acá la vesícula está colapsada, pero igual la vesícula está vacía, ¿no es cierto? Entonces normalmente la vesícula se ve así, ¿no? Una imagen sacular de paredes definidas, contenido anecogénico, donde el diámetro, ¿no? En promedio puede llegar a 80 milímetros y el AP hasta 40. Cuando pasa los 40 milímetros, ya hablo de que está distendida. Sumado a eso, que la pared está engrosada, voy a decir que una colecistitis, ¿sí? Aquí, por ejemplo, es una vesícula biliar donde hay imágenes ecogénicas en su interior que proyectan sombra acústica posterior. Es más, lo muevo al paciente, lo pongo de costado y esas imágenes ecogénicas, ¡pum!, van a caer. Entonces significa que no está pegada. Significa que es una litiasis vesicular. Pero miren la pared de la vesícula. A pesar de que está distendida, tiene paredes gruesas. Si lo mido, no llega a medir más de 60 milímetros. Entonces hablo de que esto lo tiene mucho tiempo. Es una colespatía crónica litiasis. En este caso, voy a esperar porque creo que a veces no avanza. No. Cambio de diapositiva. Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, entonces aquí lo que veo son dos flechitas, ¿no es cierto? Una es la pared y el resto es muchos cálculos. Todos los cálculos hacen sombra acústica posterior porque no deja pasar el sonido, ¿no es cierto? Y lo voy a ver negro acá. Entonces, acá es una vesícula distendida con múltiples imágenes litéricas en su interior. Diferente a esta, donde solo veo una línea y de frente marca la sombra. Es una vesícula en porcelana. La vesícula en porcelana es una vesícula con la pared calcificada. Descríbeme la figura A. Carlos Crispín. En la figura A se
pues se puede ver un cálculo. Ya, ¿cómo lo describes? No hay. Jimena Vilca. Ya, doctora, podemos observar una imagen hiperogénica con una sombra acústica posterior. De la vesícula, ¿no? Ujú, sí, El doctora. diagnóstico es Cálculo renal. ¿cálculo dónde? Doctora, ¿me escucha? Mi internet está mal. Cálculo biliar, doctor. Doctora, Ya, muy cálculo bien. biliar. Ya está bien. Entonces se ve una imagen ecogénica, ¿sí? Que proyecta sombra acústica posterior, ¿no es cierto? ¿Dónde? En la vesícula biliar. Diagnóstico, litiasis vesicular o cálculo biliar. No está mal, está bien. La B, por favor. Stephanie Álvarez. Sería un barro biliar. Se presenta una imagen isocogénica dentro de la vesícula biliar. Y también se puede presentar un refuerzo acústico posterior. Entonces lo vas a escribir como imagen. ¿De qué color? ¿Cómo, doctora? No la escuché bien. Imagen de qué color es hipoanecogénico, Isoecogénico. Ya. En este caso, por ejemplo, gracias, Stephanie, en este caso, por ejemplo, el barro biliar es una lesión homogénea, ¿sí? Entonces, al ser una lesión homogénea, va a proyectar un refuerzo acústico posterior, ¿no? Entonces, hemos dicho que es en imágenes anecogénicas o homogéneas, ¿no? Entonces, yo lo muevo al paciente y el barro va a ceder, ¿no? Diferente a un cáncer, ¿no? Aquí, por ejemplo, es una vesícula biliar, ¿sí? Con imágenes ecogénicas en su interior que proyecta sombra acústica posterior. Acá hay barro y también hay cálculo, ¿sí? ¿Qué les parece esta vesícula? Doctora, ¿podría haber una litiasis y barro biliar? Ya. ¿Cuál es su nombre? Gianfranco Rondón. Ya, Gianfranco. ¿Qué más te llama la atención? ¿Las paredes? Doctora, Bueno, disculpe, las ¿podría paredes. ser una hiperplasia vesicular? Una colecistitis litiasis. Gianfranco. Sí, perdón, doctora, es que, bueno, vemos las paredes que están distendidas y gruesas. Están engrosadas, ¿no? Ujú.
están engrosadas. Entonces veo una vesícula, ¿no? Aparentemente está distendida, como dices. Veo las paredes engrosadas. Mire, es un corte sagital y es un corte transversal, donde veo lo que tú me has dicho, ¿no? El barro biliar, ¿no? Igual que el anterior, refuerzo acústico posterior. Y en bacinete veo una imagen ecogénica que proyecta sombra acústica posterior. Entonces, una colecistitis aguda litiásica, ¿no? Con barro biliar. Entonces, fácil, ¿no? Es un paciente que viene con dolor en hipocondrio derecho, ¿no? Ya tiene 64, puede que no tenga, tiene especie grasa, incluso hace fiebre. Tú lo examinas, le haces el Murphy y sale positivo, ¿no es cierto? Es más, yo le pongo el ecógrafo y también salta Murphy ecográfico positivo. Y le encuentro esto. Entonces, tengo que dar tratamiento, ¿sí? Dice que para operar tiene 72 horas. Después tienes que bajar la inflamación. Entonces, en pacientes que no, aparte de vesícula, yo tengo que ver lo que sigue de la vesícula, que es el colédoco. Entonces, en pacientes como ustedes no operados, el colédoco puede medir hasta 6 milímetros. En pacientes operados puede medir hasta 8 milímetros. Ya no puede exceder estos límites, aunque en pacientes operados puede llegar a medir más, porque de acuerdo al tiempo puede distenderse 1 milímetro por año, ¿no? Pero tampoco medidas extremas, todo va con la clínica. Entonces, cuando el paciente es operado y otra vez presenta síntomas y aparte ictérico y hace las deposiciones blancas, la orina también se cambia de color, entonces voy a pensar que hay una coledocolitiasis. Coledocolitiasis es el cálculo en la vía biliar, en el coledo exactamente. Tengo que descartar eso. Entonces aquí, como ven, una imagen tubular al lado de la porta y tengo que medir la distancia. No tiene que medir más de 6, ¿no es cierto? Pero en este paciente encuentro estas imágenes. ¿Cuál será su diagnóstico? Coledocolitiasis. Cris Llerena. Sí, doctora, sería una coledocolitiasis porque habría presencia de cálculos en los conductos biliares, o sea, imágenes anecogénicas, y también se formaría una sombra acústica posterior. Una coledocolitiasis, ¿no? Entonces, en la coledocolitiasis voy a ver cálculos en el colédoco. Miren estas imágenes ecogénicas que hacen sombra acústica posterior, ¿no es cierto? Es una coledocolitiasis. Colecistitis, y aquí, por ejemplo, es una vesícula. Un segundo. ¿Me escuchan? ¿Están? Sí, doctora. Sí, doctora. Se fue el internet, está medio raro este internet, y que se caen las redes hoy día.
¿Ven mis imágenes? Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces estábamos en esta vesícula que se encuentra pequeña, ¿no? Pero tiene paredes engrosadas, tiene cálculos, ¿no? Y el paciente está en ayunas, ¿no es cierto? Entonces es una vesícula pequeña, es una colestitis crónica litiásica, ¿no? No está distendida. Ahora, puede ser que sea una colestitis, sí. Si el paciente tiene fiebre, el músculo positivo, sí es una colestitis, ¿ya? Es un paciente que tiene antecedente de cálculos en la vesícula y es diabético. Tiene toda la clínica de una colestitis y tiene mucha fiebre. Y encuentras en la ecografía esto, ¿no? Mira, ves la vesícula que la ajustas, la logras ver y puedes ver imágenes ecogénicas con cola de cometa, ¿no? Bueno, el cometa Halley pasó en el 85, igualito. Entonces eso significa que hay aire, y si hay aire en pared vesicular, significa que está infectado. Es una colestitis aguda enfisematosa de aire, y esto necesita ser tratado con antibióticos porque si no tu paciente diabético se va a morir. También me sirve para ver dilatación de las vías biliares, ¿ya? Más colecistitis. Por ejemplo, veo el hígado pequeño, heterogéneo, bordes romos y veo líquido. El líquido se ve anecogénico, se ve blanco. Miren la vesícula de paredes engrosadas, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué se ha engrosado? Por el edema del líquido que está adyacente. ¿Sí? ¿Se acuerdan hace un momento que vimos el páncreas? Bonito, ¿no? Que en forma de C, que no sé qué, que la vena esplénica, una imagen isoecogénica, ¿sí? También esta imagen ahora. Está. Así se ve. Quiero que me contesten porque si no, no voy a avanzar. ¿Ya? Sí, doctora. Entonces, estoy viendo acá. Gracias. Entonces aquí tengo, esto es el páncreas, esta imagen hipoecogénica muy oscura, heterogénea, ¿no? Aquí la vena esplénica se está insinuando. Entonces, este es un páncreas. Yo cuando mide volúmenes incrementados, tamaño incrementado, y el paciente viene con dolor en epigastrio muy intenso que se irradia la espalda como el cinturón, ¿no es cierto? El paciente tiene antecedente de cálculos, entonces si es el cinturón y estás pensando que es una pancreatitis, ¿no es cierto? Entonces tú vas a pedirle, en primera intención, una ecografía porque te va a ayudar. Segunda intención, vas a pedir una tomografía con contraste. Ya me haga este páncreas, se ve bien grandecito, no se ve tan negro y tan feo como el otro, ¿sí? Pero sí está de dimensiones incrementadas, el cuerpo también, no puedo ver el resto, la cola, pero se nota que está incrementado de tamaño. Entonces yo en mi diagnóstico no te voy a poner pancreatitis, nunca te voy a poner pancreatitis, te puedo poner páncreas de dimensiones incrementadas en probable relación al proceso inflamatorio, ¿no? Tú vas a complementar tus estudios, tú vas a tener tu lipasa, tu amilasa, aparte de la clínica y todo, entonces ya te acercas al diagnóstico, ¿ya? Un favor, denme 5 minutos, tengo que abrir la puerta. Si me ves cualquier cosa, no me llamas, mamá, esto acá. Ya, entonces ya hemos visto el páncreas aquí y acá voy a ver el hígado. ¿Se fijan a esta diferencia de colores? ¿Ya ven la imagen? Sí, doctora. Sí, doctora. Y en esta imagen
Veo el hígado y veo el riñón. Miren diferencia de colores. El hígado está más blanco que el riñón. Normalmente no debería ser así. Debería ser como este cuadradito pequeño, ¿la ven? Donde el hígado es del mismo color que el riñón. Obviamente el riñón tiene su seno, que debe ser ecogénico, ¿no es cierto? Y se parece al de arriba. Por acá, en el segundo piso, en el tercer piso. Se parece mucho en color. En cambio, la imagen que vemos, ¿ve mi flechita? Voy a poner mi puntero. Entonces aquí vemos el riñón y vemos el hígado. El hígado está más blanco que el riñón. Entonces, ¿qué ha pasado? Se ha infiltrado de grasa, ¿ya? Entonces tiene infiltración grasa. Entonces una hepatopatía hepática, ¿no es cierto? Una hepatopatía grasa. Hay diferentes tipos. ¿Qué les parece este hígado? A ver, mire. Ese hígado tiene la superficie irregular, ¿no? Miren acá. Vamos a regresar al anterior. Diferente, ¿no? Diferente. Cambio acá. ¿Están viendo la imagen? Buenos días. ¿Están viendo la imagen? ¿Están ahí? Sí, doctora, sí se ve. Ya, entonces miren acá, la superficie está irregular, la textura está heterogénea, ¿sí? Irregular, heterogénea. Y encima todavía hay líquido, por eso veo esta imagen anecogénica acá. Entonces este es un hígado cirrótico, ¿sí? Superficie irregular. Si viéramos los bordes, terminaría romo, ¿sí? No termina en punta. Textura heterogénea, es un hígado cirrótico. Un hígado cirrótico más avanzado, en el cual el hígado se ve pequeñito, lobulado, ¿no? De bordes, aquí nos ayuda mucho la imagen, pero es irregular y hay abundante líquido libre en cavidad, ¿sí? Si hay abundante líquido, entonces hay una citis, entonces es una cirrosis también, ¿no es cierto? Miren qué les parece esta vesícula. Se va a engrosar, ya hemos dicho, por el líquido adyacente, que ya ven acá, ¿sí? Entonces la pared de la vesícula se engruesa. Miren el hígado, que está de bordes, aquí se nota el borde, no termina en punta, el romo, la superficie media irregular y la textura heterogénea, ¿no es cierto? Entonces hay otra hepatopatía crónica, ¿no? Es un hígado cirrótico. En las etapas de la cirrosis hablamos de que hay micronódulos, ¿no? Formación de nódulos. ¿Qué les parece esta vesícula? Tú lo desplazas al paciente, el paciente es un paciente mayor que tenía antecedente de cálculos, que ha venido porque ha bajado de peso en menos de un mes. Si tú lo miras, está caquético, ¿sí? Es más, está medio itérico, le haces la ecografía y le encuentras esto. ¿Qué te parece esta imagen que estamos viendo ahorita? Geraldine. Sí, doctora. ¿Qué te parece esta imagen? Bueno, como usted dijo, es una vesícula. ¿Dónde está usted señalando? Veo la imagen hipercogénica. Y bueno, yo podría pensar que ahí hay un barro biliar porque la bilis se mueve. No podría hacer un cálculo porque el cálculo se ve apogénico. ¿Alguien? ¿Algún voluntario? ¿Algún voluntario de esta imagen qué les parece? Doctora, ¿podríamos decir que es un cáncer de vesícula? Porque se ve que el tejido como que se va metiendo un poco. Un cáncer de vesícula. ¿Nombre?
Adrian Obando. ¿Cómo describirías la lesión? Primero podría decir que es una imagen isoecogénica, donde se ve la vesícula y parte un infiltrado, pero del mismo tejido. Entonces, por eso diría que el diagnóstico es un cáncer de vesícula. Ya, lo que vemos es una vesícula, ¿no es cierto?, que tiene una imagen isoecogénica porque se parece al hígado, ¿no? Discretamente dependiente de pared que forma lóbulo, ¿no es cierto? Está lobulado acá. Entonces yo en vivo lo que voy a hacer es girarlo. Al girarlo no se va a mover. Pero si te das cuenta, mira este tejido que está así lobula, medio hipocogénico, heterogéneo, se mete acá. ¿Ves mi punterito? Se mete hasta acá. Entonces ya está infiltrando el tejido hepático adyacente. Cuando está avanzado, cuando tú encuentras un cáncer de vesícula, generalmente ya está avanzado en segmentos 5 y 8 hepático. ¿No es cierto? Le pones el Doppler y va a brillar el Doppler, va a pintar los vasitos, ¿no? Entonces está nutriendo, es un cáncer de vesícula. ¿Sí? ¿Qué les parece esta imagen? ¿Qué te parece? ¿Qué lesión sería? Mira que ya tienes ahí artefactos. Es un hígado, por si acaso. Entonces, la ecografía sirve para decir si es sólido o líquido. ¿Qué sería? Damaris Champi. Lo que vemos acá, doctora, es líquido en un artefacto refuerzo acústico posterior con contenido ecogénico. ¿Podríamos hablar de un quiste, doctora? Un quiste, ¿no es cierto? Muy bien, Damaris. Entonces, lo que se evidencia, hemos dicho que es hígado, lo voy a describir. ¿Cómo lo describiría? Imagen ovoidea de bordes definidos, es más, en doble membrana, ¿no? Como si estuviera desprendiendo, contenido anecogénico, ¿no? Con algunos ecos en su interior y presenta refuerzo acústico posterior, y mide más de 10 centímetros. Es un quiste, ¿diría un quiste simple o un quiste complejo, Damaris? Sería un quiste simple, porque la parte globosa no vemos como tabiques o divisiones. Por eso digo que es simple. Por ejemplo, un globo lleno de agua es como si fuera un quiste simple, ¿ya? Un globo lleno de agua no tiene tabiques, no tiene nada en su interior, ¿no es cierto? Y las paredes son delgaditas, entonces ese es un quiste simple. Pero si mis paredes están engrosadas o hay tabiques o está desprendida, como en este caso, entonces ya hablo de que es un quiste complejo. Si ese quiste de líquido que tú dices se llena de pus, ya está complicado. Igual sería un complejo, ¿no? El complicado es dentro del complejo, igual, ¿no es cierto? Entonces, este sería un quiste complejo. Entonces, está desprendida las membranas. Es un paciente que viene de Chochorco, que tiene sus animalitos, sus ovejitas, su perrito, y viven cerca de un camal, ¿no es cierto? Y su perrito come las vísceras del camal, y ella presenta esto. ¿Qué diagnóstico sería, Damaris? Un quiste, doctora, hidratídico. Hidratídico, ¿no es cierto? Es un quiste hidratídico, ¿no? Por todo lo que te he dicho. Por eso la historia clínica es importante cuando ustedes revisan. Tienen que preguntar de dónde es, dónde vive, ¿no? ¿Qué condiciones? Por eso preguntan todos, ¿no? Hábitos. Ustedes también tienen que conocer las zonas donde más presentan los casos, ¿no? Si me vienen de Puno y qué animalito, ya tu orejita ya tiene que estar pensando y tu casita ya tiene que estar pensando qué podría ser diagnósticos diferenciales. Y en cuanto a esta imagen, ¿no? Yo tampoco te voy a poner de frente, ¿no? Pero te puedo orientar. Yo te pondría un quiste complejo hepático sugestivo de quiste hidratídico y todavía el estadio. ¿En qué estadio a mí me parece? Ahora hay estadios en lo que es el quiste hidratídico. Miren estas imágenes. Bien, estas imágenes, denme 2 minutos.
Entonces, el quiste hidratídico tiene clasificaciones. Puede ser un quiste vivo o un quiste muerto. El quiste vivo, vamos a ver cómo es un quiste, un globito lleno de agua, ¿no es cierto? Donde las paredes no se han desprendido. Es un Garvey 1. En cambio, cuando la membrana se ha desprendido, como en este caso, como en nuestro caso, vamos a hablar de un tipo 2. Y cuando tiene más hijitas dentro, hablamos de un multivesicular o un tipo 3. En estos tres, el quiste está vivo. En el Garvey 4 y 5, no. Ya está muerto. Entonces, en el muerto, ya el tipo 4 es predominantemente sólido y el tipo 5 está calcificado, ¿ya? Entonces, es lo importante del Garvey. Hablamos de la vesícula en porcelana, ¿no es cierto? La vesícula en porcelana dijimos que era la calcificación de la pared. Entonces, aquí ya empiezo con otros estudios de imagen. Tenemos la radiografía de abdomen, que ya han visto que vamos a ver imágenes cálcicas. Se ve una imagen bien redondeada cálcica, y en la ecografía veo lo mismo, y de frente de la pared sale la sombra acústica. Es una vesícula en porcelana. Mira que es un paciente anciano, mayor, con escoliosis lumbar, tiene osteofitos marginales, como en piquitos, ¿sí? Y la densidad ósea está disminuida, como se nota que es mayor, ¿no? Entonces tengo varios diagnósticos acá. ¿Qué les parece esta imagen? Es una imagen del riñoncito, ¿no es cierto? Que tiene forma de frijolito, el seno siempre es ecogénico y acá hay una imagen dentro. ¿Qué les parece esta imagen? ¿Es un cálculo renal? Es un cálculo renal. ¿Por qué sería un cálculo renal? ¿Qué te hace pensar en eso? Por el artefacto que se ve, se genera una sombra acústica posterior. Ya está, nombre. Geraldine Villanueva. Ya está, entonces te das cuenta. Entonces ya ustedes ya reconocen, ¿no es cierto? Ya tenemos que hablar con propiedad. Entonces es una imagen ecogénica que proyecta sombra acústica posterior, donde en el riñón. ¿Causa dilatación? No causa dilatación. Entonces es un cálculo renal. Gracias, Geraldine. Cambio, este riñoncito no veo cálculos, pero el seno, como acá, el seno ya no está blanco. ¿Sí? Aquí el seno estaba blanco, había cálculo, no había dilatación, pero acá ya no está blanco. Tiene contenido anecogénico y hay refuerzo acústico posterior, entonces hay líquido. ¿Cuál sería el diagnóstico? Cris Llerena. Doctora, ¿podría ser una hidronefritis? Porque en todo caso habría orina, porque la imagen se ve anecogénica. Entonces, hidronefritis, no sé qué será una hidronefritis. Conozco pielonefritis, hidronefritis no. Lo que puede ser es una hidronefrosis, o sea, líquido a nivel del seno renal. Es más, mira, se mete a los cálices, ¿no? Puedes hablar de hidronefrosis y puede haber grados, ¿no? O para mí mejor es ponerle una pelvicaliectasia, dilatación de la pelvis y los cálices, ¿no? Una ectasia, ¿no es cierto? Mira, parece Batman acá, ¿no? Entonces está anecogénico, es líquido. Puede ser que haya un cálculo que esté obstruyendo, puede ser de todo el urete, pero porque hay mucho gas, no voy a poder ver los uréteres, ¿no es cierto? Puede ser por una próstata muy grande que evita que la orina salga, ¿no? Entonces, o puede ser por un cálculo. Entonces, tiene que ir de la mano. Si viene un paciente con mucho dolor lumbar, que incluso se va hacia testículos o hacia hipogastrio en las mujeres, entonces puedo pensar en un cálculo renal. Viene con mucho dolor. Dice que si tú odias a alguien, deséale un cálculo renal. Es un paciente que se para, se echa, se voltea. No calma. Es un dolor muy, muy intenso, ¿no? Y si es hombre, además, desearle una torsión testicular, qué dolor, y lo deja sin descendencia. Entonces, cuidado, chicas, con lo que deseen. Entonces, un cálculo renal es así, ¿no es cierto? Entonces, ecográficamente,
Puedo no ver el cálculo renal tan bonito como lo hemos visto hace un momento, pero puede tener signos indirectos. Entonces, si el paciente viene así con mucho dolor y me presenta esta imagen, voy a pensar que el cálculo no está en uréter, ¿no? Algunas veces puedo seguirle el uréter y encontrar, pero como les he dicho, el gas no me va a permitir. Entonces, ya les estoy diciendo que el gas es enemigo de la ecografía. Si el paciente tiene una obstrucción intestinal, le voy a pedir una ecografía. Doctor, en caso de una obstrucción, yo creo que no, doctora, porque cuando en la obstrucción hay gases y cuando hay gases no se puede ver bien en una ecografía. Entonces, ¿cuál sería el estudio de elección en una obstrucción intestinal? Se podría más una radiografía abdominal. ¿Radiografía abdominal parado o echado? Disculpe. ¿Parado o echado la radiografía abdominal? Si voy a querer ver Parado. niveles hidroaéreos, tiene que ser parado, ¿no es cierto? Entonces voy a decir radiografía de abdomen de pie, no del pie, de pie, parado. Porque ves, me viene el abdomen echado y un pie, no. Tienen que escribir bien y pedir bien, ¿no? El técnico también a veces no colabora, ¿no? Entonces, incluso los técnicos, hay técnicos bien leídos, y dice, viene porque viene a dolor, abdomen, ya, entonces esto más, esta incidencia más, ¿no? Y te ayuda. Hay otros que no les interesa. Entonces, por eso tienes que escribir bien, ¿no? Cosa que si reclamas o decir, estaba escrito acá y usted no lo ha hecho. ¿Sí? Por eso pedir adecuadamente. Entonces, aclarando, el gas es enemigo de la ecografía, ¿sí? Entonces, si yo quiero ver una obstrucción intestinal, que voy a pedir una radiografía de abdomen parado o de pie, ¿sí? Si yo quiero pedir para traumatismo abdominal y descartar líquido libre, que debo pedir una ecografía, ¿no? Ecografía es FAST todavía, ¿no? El ECOFAST, que me va a ayudar a ver líquido libre, puede haber las secreciones en algunos estadios, ¿no? Mi periodo de ventana es 4 horas. Para ver lo que es próstata y útero, hemos dicho que tengo que tener ventana. Ventana es algo que me ayuda a ver alguna estructura. Por ejemplo, acá la vejiga tiene contenido anecogénico, ¿sí? Y me ayuda a dibujar mejor la próstata. La próstata está posterior en el lugar del útero en la mujer, ¿no es cierto? Entonces aquí puedo ver la próstata. Entonces lo voy a medir, sus 3 dimensiones, ¿no es cierto? Sagital, AP y transverso. Y el volumen en ustedes que son jóvenes debe ser menos de 20 cc. Si no han hecho travesura, nunca han tenido prostatitis, menos de 20 cc. Entonces, eso es un volumen normal. Cuando van creciendo, en algunos va creciendo, ¿no? Pero lo importante es que no te hagas cáncer, ¿no? Entonces, cuando tu urólogo te va a revisar, te va a hacer tacto rectal, te va a pedir el PSA, te va a pedir una ecografía. Todo esto de la mano con tu clínica. ¿Se dan cuenta qué importante es la historia clínica otra vez? Porque va a venir un paciente mayor de 60 años que el chorro ya no puede dibujar su nombre con el chorro, ahora se moja los zapatos, ¿sí? Se levanta en la noche cada rato, no puede contener la orina, y cuando termina de ir otra vez quiere volver a ir porque tiene retención urinaria, ¿no es cierto? Entonces, en estos pacientes yo tengo que hacer la ecografía de próstata. En algunos casos no pueden ni llenar, tengo que hacer la transrectal. A mí en particular no me gusta la transrectal, pero se tiene que hacer. Sí, esta es una vejiga. ¿Cuál sería el diagnóstico? Cuando la vean, me dice. Doctora, ¿tendría una litiasis vesical? Muy bien. Entonces, una litiasis vesical, ¿no es cierto? ¿Nombre? Viviana. Muy bien, Viviana. Tu puntito. Entonces, es una imagen ecogénica con sombra acústica posterior, donde en vejiga. Es una litiasis vesical. ¿Sí? ¿Esta ecografía de qué sería? Hay equipos que van a hacer reconstrucciones en vivo. ¿Sí? Entonces voy a reconstruir esta es la tráquea, esto es la tiroides en forma de H, ¿no? La carótida y la yugular, y me sirve para ver la tiroides. También, como todo órgano tiene volúmenes, ¿no? En suma tiene que medir hasta 15 cc de volumen. Si mide más, hablo de hipertiroidismo. Pueden ser
pacientes que vienen con, son flacos, andan angustiados, tienen mucho calor, transpiran calientitos, le tocas la piel es bien fina, ¿sí? Le ves la frecuencia cardíaca, está con taquicardia, ¿sí? Y un poco cansados porque paran agitados, lo palpas y le palpas el cuellito y lo encuentras un incremento de la glándula tiroidea. Entonces, ustedes mismos a sus familiares examínenle su glándula tiroidea, ¿no? Cómo tiene que ser, les hacen pasar saliva y sienten la glándula y van a poder evaluar. Si esto es más grande, ya ustedes en los normales ya, pero en los grandes se van a dar cuenta. Y le voy a pedir una ecografía de qué, de tiroides. Tú le vas a pedir tus hormonas y le vas a pedir tu ecografía de tiroides y vas a ver que está aumentando de tamaño. Yo voy a encontrar, si encuentro esta glándula así bonita, ecogénica, ¿no? Mira, el músculo es más hipoecogénica, lo veo así blanquito, no tiene un nódulo, nada, y, la velocidad, y los volúmenes van menos de 15, glándula ecográficamente normal, no pasó nada, al menos ecográficamente está bien, pero no me descarta un proceso tiroideo porque puede estar al inicio, ¿sí? Si lo encuentro de tamaño incrementado, le pongo el flujo y está muy incrementado, voy a hablar de una tiroiditis. Puede ser una tiroiditis de Kerbein o una tiroiditis de Hashimoto, que es lo más frecuente que vamos a ver. Todo depende de las velocidades. Si hay mucho, es un infierno tiroideo, un Graves baseado. Pero yo nunca te voy a poner ese diagnóstico. ¿Por qué? Porque el paciente a veces no te dice qué está tomando o el paciente está tomando la lección oral a ti. Entonces, como es una ayuda al diagnóstico, no es una conclusión, yo voy a poner patología tiroidea, ¿no? Tiroidea difusa. Y tú con tu TSH y con todo lo que te voy a poner, porque te voy a poner velocidades, tú vas a darle el diagnóstico final a tu paciente. Entonces recuerden que es una ayuda al diagnóstico. Y si me demandan, yo voy a decir, es mi impresión diagnóstica. No estoy concluyendo, un examen no determina, ¿no es cierto? Entonces eso tienes que cuidar tus espaldas también, ¿sí? Entonces hasta ahí lo de ecografía. ¿Alguna duda? Solamente para agregar de que los cálculos son cálculos o son cálculos. No existe la arenilla renal, ¿ya? No existe la arenilla renal, que muchas veces lo vamos a ver en médicos que han salido recién de la universidad y a veces por ganar dinero son ecografistas, ¿no? Y el paciente viene con dolor lumbar bajo, ¿sí? Lumbar bajo, y tú, como que el paciente quiere una respuesta, tú le dices arenilla renal. Se va contento porque ya tiene un diagnóstico, pero que no saben que es una lumbalgia, ¿no? Entonces, viene el paciente a mí, entonces ya se tomó su chancapiedra, se viene con su chancapiedra, y me dice, doctora, yo tenía arenilla renal, pero el paciente viene con dolor lumbar bajo, le digo que se eche, no se puede echar, le digo que se pare, no se puede parar, le pregunto, lo examino, y sin hacer la ecografía yo te voy a decir que es una contractura muscular. Los riñones nunca estuvieron mal ni nada. Entonces le hago la ecografía y no le encuentro nada, lo encuentro normal. Entonces me dice, pero me dijeron que tuve mi arenilla renal y me tomé mi chancapiedra. Señor, le sirvió la chancapiedra. Muy bien, lo ha botado todo. Ah, lo he botado todo. ¿Y por qué me duele? Porque esto es una lumbalgia. Quítale de su cabeza que solo ha sido una arenilla renal, imposible, ñata, no vas a poder nunca jamás. Entonces, cuidado con lo que informen, con lo que hagan, ¿no? Y ustedes cuando reciban una ecografía tiene que ser de un lugar confiable, ¿ya? ¿Dudas, quejas, murmuraciones? Hablen ahora o callen para siempre. ¿Están? ¿Se fueron? Doctora, más que es una consulta, doctora, ¿usted qué libro nos puede recomendar? O sea, para podernos orientar más en lo que es observar bien las radiografías. Un libro básico que ustedes siempre deben tener es de William Herring. Lo vas a encontrar en el internet, ¿ya? Ese es un coquito súper básico, te da hasta tomo, rezo, lo más importante que tienes que saber, ¿no? A menos que seas radiólogo. William Herring. Ya es un buen libro. Después, para cada, hay libros para eco, hay libros para rayos, ya son más avanzados. Entonces,
Geraldine, ¿me puedes mandar un mensaje? Te voy a mandar el código para entrar a... Sí, doctora. Escríbeme, porfa. Tengo 1000 mensajes, no leo nada y está lleno esto. Que me escriben cuando estoy con paciente y ni miro los mensajes. Ya está. Ya te envié, pásales por favor. Sí, doctora, ya les envié. Ya, entonces empiezan a entrar por favor. Solo son 10 preguntitas. Tienen que entrar 15 chicos, ¿ya? Si alguien se repite, me avisa. Entonces, es nuestra última sesión. Espero que hayan aprendido algo. Vamos a repetir teoría en su clase. En julio creo que es. Ya vamos a hablar un poco de tomo, de rezo, pero lo básico nomás porque ustedes están empezando. Pero ya se dan cuenta lo importante que es la historia clínica. ¿Sí? Entonces ya saben, cualquier duda, consulta, saben dónde trabajo, su delegado les puede dar mi teléfono y podemos resolver algunas dudas, ¿no? En la medida de lo posible, tratar de contestarles. Y si necesitan, me pueden escribirme y ya yo voy a tratar de contestarles, ¿sí? Ya están los 15, ¿no? ¿Nadie ha repetido? Doctora, disculpe, yo No, todavía no me doctora. puedo unir. ¿Cómo? Yo, doctora, disculpe, todavía no me puedo unir. Es que tengo Ya, problemas con mi internet. esperamos. ¿Quién ha repetido? Disculpe, doctora, es que puse mi nombre, pero me olvidé el apellido y otra vez ingresé, pero se aparece repetido mi nombre. O sea, uno está completo y el otro solo está el nombre. ¿Ya qué nombre está? María, pero voy a utilizar el María del Cielo Huacasi, el que está completo. Ah, ya, está bien. Tenemos a su compañera que no sabe. Doctora, en mi caso también se ha repetido. Está Viviana y voy a utilizar Viviana, mamá ni cómo. Ya, igual falta una.
Ya está, dice Juana. Estamos todos, ¿no? Bueno, los chicos mudos. Eso es todo. Terminan su examen y ya sacó su nota. Saben que esto vale el 60% y el resto vale de sus intervenciones. Fue un gusto trabajar con ustedes. Doctora, Ya nos veremos en el camino. Dime. creo que Carla aún no se ha logrado unir. A ver, le voy a pasar el link por el chat. Ya. Carla, ¿nos confirmas? ¿Qué dice Carla? Está Carla Murillo. Otra Carla. Sí, pero está Carla Candia. Ya está Carla Candy, ya entró. Ya. Empezamos, Ya. chicos. Entonces, les dejo con su examen. Cuídense, chicos. Suerte. Estudien, por favor. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Hasta luego.